alcanzan los 4.000 milímetros. En este dominio del agua proliferan los saltos y las nacientes de numerosas quebradas y ríos, entre ellos el río Caroní. Las fuentes que dan origen al río Caroní se encuentran en el Tepuy, Roraima, situado en el extremo sureste del país, donde coinciden las fronteras de Venezuela, Brasil y Guyana. El río Caroní se forma de la convergencia de tres ríos. De la meseta del Roraima brota el río Arobopó, que recorre el Valle de los Cristales, llamado así porque una gran parte del lecho del río está cubierto de piedras cristalinas. Al noroeste del Roraima, en el Cuquenán Tepuy, nace el río Cuquenán, a 2.000 metros de altura. Aquí se forma el Salto Cuquenán, de 610 metros de alto, la segunda caída de agua más elevada de Venezuela. En este río se han encontrado peces que representan especies nuevas para la ciencia. 60 kilómetros río abajo, el Cuquenán se encuentra con el río Arobopó y 50 kilómetros más adelante con el río Yuruaní, dando origen en esta confluencia al río Caroní. El río se divide en dos grandes tramos. El Alto Caroní, que cubre un trayecto de 430 kilómetros desde su nacimiento hasta San Pedro de las Bocas, en la confluencia con el río Paragua, su tributario principal. Y el Bajo Caroní, cuya longitud es de 210 kilómetros desde San Pedro de las Bocas hasta su desembocadura en el río Orinoco, cerca de Ciudad Guayana. La cuenca hidrográfica del río Caroní es la tercera en extensión del país, después de las cuencas del Orinoco y el Apure. Constituye una vertiente muy sensible a los impactos adversos sobre sus variados ecosistemas. De allí que se deben evaluar cuidadosamente las actividades de índole forestal, minera, agropecuaria, turística e industrial para no destruir prematuramente sus recursos y potencialidades. La cuenca abarca aproximadamente 530 kilómetros de norte a sur, 400 kilómetros de este a oeste y 95.000 kilómetros cuadrados de superficie, que representan el 10% del territorio venezolano. Aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados de la cuenca se encuentran cubiertos con tupidas e intrincadas selvas. Este territorio permaneció prácticamente inexplorado hasta fechas relativamente recientes. Las primeras misiones de padres capuchinos se establecieron en el Alto Caroní a finales del siglo XVIII y la primera expedición científica la realizó en 1939 la Comisión Exploradora de la Gran Sabana, patrocinada por el Ministerio de Fomento.
En el sector oriental de la cuenca del Caroní viven aproximadamente 18.000 indígenas del grupo Pemón. Pertenecen a la gran familia Caribe. Subsisten con la práctica de la horticultura, la pesca, la caza y en menor escala la recolección de frutos silvestres. Cultivan yuca, maíz, ocumo, ají, cambur, piña y plátano. Los Pemón están unificados por su cultura, su lengua y la uniformidad básica de su organización social, conformada por pequeños asentamientos vecinos que componen la tribu. Después de su origen en la Sierra Pacaraima, el Caroní se encamina al encuentro de su primer afluente de importancia, el río Surucún, que recorre 61 kilómetros. En la Sierra Pacaraima, a unos 15 kilómetros de la frontera con Brasil y formando parte de la cuenca del Caroní, está el pueblo de Santa Elena de Guairén, fundado en 1924 por Lucas Fernández Peña. Es el centro de comercio y servicios más importante de la región. A pocos kilómetros al oeste están los pueblos mineros de Paraitepuy e Icabarú. Por muchos años se han extraído de esta región oro y diamantes. Después de la confluencia con el Surucún, al Caroní se le une otro importante afluente, el río Aponguao, el cual tiene una extensión de 250 kilómetros y forma en su trayecto el Salto Aponguao, de aproximadamente 105 metros de alto. El Caroní recibe también las aguas del Caroay y desciende rápidamente a través de varios saltos y raudales que evidencian la magnitud de su gran caudal. Ningún otro río de Guayana muestra tantas islas, raudales y saltos como el Caroní. Por ello, es el curso de agua menos navegable de la región y el que menor abundancia de peces con interés comercial ofrece en su cuenca, debido también a que son aguas pobres en nutrientes. Estamos en el Alto Caroní. En su descenso encontramos una corriente que se despeña por un escalón de 100 metros. Es el Salto Eutobarima. Hacia el oeste se encuentra el río Icabarú, cuyas aguas recorren 176 kilómetros para unirse también al Caroní. En esta región se efectuaron los primeros encuentros entre europeos e indígenas pemones en el siglo XVIII. Fray Tomás de Mataro reseña en 1772 la existencia de numerosas comunidades indígenas en las márgenes del Icabarú, llamándole la atención el intenso comercio que realizaban mediante el intercambio de redes de pesca, curiaras, chinchorros, ollas de barro, cerbatanas y cestería. Aguas abajo, ubicamos la confluencia del Caroní con el río Tírica. A corta distancia se une otro afluente, el Apacará, y acorralados entre los ríos Apacará, Tírica y el Caroay, se levantan varios tepuyes, el Chimantá, el Acopán y el Adanta. En estas cumbres habitan comunidades vegetales muy semejantes con la vegetación de los páramos andinos. En las partes bajas y planas de los valles, a lo largo de las márgenes del Caroní,
y sus afluentes, prosperan los llamados morichales. El moriche es una planta autóctona del trópico suramericano. Esta palma constituye uno de los más importantes insumos utilizados por los indígenas para su alimentación y usos artesanales. Después de la confluencia con el río Apacará, la corriente del Caroní se desplaza sin obstáculos. Recoge el río Urimán, bordea el macizo del Aullante-Puy y continúa hacia el encuentro con su segundo afluente en importancia, el río Carrao. El Carrao se origina en la sierra de Aparamán, serpentea 300 kilómetros entre los tepuyes, recoge diversos tributarios y se despeña por varias depresiones, como el Salto El Hacha, que forma 3 cascadas de unos 60 metros y descarga un gran caudal de agua al Caroní. En esta región abundan comunidades forestales mayormente desconocidas en su composición y en su funcionamiento ecológico. Además de las gramíneas, propias del ecosistema de sabana, abundan los bosques pluviales y los arbustos, mientras que en las sierras, laderas y cumbres de los tepuyes se presentan numerosas variedades de hierbas y pequeños árboles, muchos de ellos exclusivos de la región. La suma de todas estas comunidades vegetales forma un mosaico de lo más complejo y diversificado del mundo. El afluente Carrao bordea el Aullante-Puy, una meseta de 2.460 metros de altura y 700 kilómetros cuadrados de superficie, conocida por los indígenas Pemón como la montaña donde habitan todos los dioses. Las lluvias sobre el Aullante-Puy son abundantes y dan origen a centenares de cascadas, entre ellas el Salto Ángel, la caída de agua más elevada del mundo con 979 metros. Por decreto número 770, del 12 de junio de 1962, una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, que corresponden a una tercera parte de la cuenca del Caroní, fue declarada Parque Nacional Canaima. Este parque se caracteriza por la profundidad y exuberancia de sus paisajes, y por la existencia de una flora abundante y en algunos casos endémica. El parque hospeda unas 1.000 especies, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios, de gran importancia para la ciencia y para el equilibrio de este frágil ecosistema. La progresiva utilización por el hombre de los recursos de la cuenca del Caroní ha provocado cambios ecológicos irreversibles, como es el caso de la formación de las grandes sabanas, debido a la deforestación y quema de los extensos bosques que allí existían. Al cruzar la región de Canaima, el río Caroní se encamina hacia el encuentro con su afluente más importante, el río Paragua, que en idioma Pemón significa Río de los Loros.
En esta región se encontraron dos yacimientos arqueológicos de relativa importancia para el conocimiento de los pobladores que habitaron esta localidad. Son los yacimientos de Canaima, en la sabana del mismo nombre, y Tupuquén, a unos 60 kilómetros al noreste de San Pedro de las Bocas. Ambos yacimientos consisten de restos de material lítico, como cuchillos, hachas y raspadores, estimándose su antigüedad en unos 9.000 años. En la confluencia del Caroní con el río Paragua, comienza el lago artificial de Guri, con una superficie de 4.250 kilómetros cuadrados. En 1968, la Corporación Venezolana de Guayana organizó la mundialmente conocida Operación Rescate para salvar los animales que corrían peligro de ahogarse por la crecida de las aguas de la represa. Fueron rescatados y reubicados aproximadamente 21.000 animales de 55 especies diferentes. El lago de Guri fue creado con el propósito de acumular la cantidad de agua necesaria para la generación de electricidad en la central hidroeléctrica Raúl Leoni, cuya capacidad instalada es de 10 millones de kilovatios. El potencial hidroeléctrico del río Caroní sobrepasa los 27 millones de kilovatios, que corresponden a más de la mitad del potencial hidroeléctrico aprovechable que posee Venezuela. Al salir de este lago artificial, el Caroní recoge varios afluentes pequeños y medianos y avanza unos 150 kilómetros para llegar hasta los últimos saltos, cerca de su desembocadura en el río Orinoco. Con una longitud de 640 kilómetros, el Caroní vierte al río Orinoco un promedio anual de 160.000 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para abastecer con este recurso a 160 ciudades de 3,5 millones de habitantes cada una. El Caroní es también factor clave para el crecimiento del complejo industrial y minero de Guayana y de los núcleos agroindustriales que circundan esa región. Años después de surgir de la imaginación de los grandes exploradores del siglo XV, el mito de El Dorado está cobrando vida. En las orillas del mítico lago Parima, donde se encontraba Manoa, la ciudad imperial con calles cubiertas de oro, se yergue ahora Ciudad Guayana, centro de desarrollo para concretar las grandes potencialidades de la región. Y en lugar del espejismo llamado Lago Parima, hoy está el Lago de Guri, una leyenda transformada en realidad por las bondades del río Caroní.
Gobierno Bolivariano de Venezuela. Corporación Venezolana de Guayana. CVG, Electrificación del Caroní, Compañía Anónima. En septiembre de 2004 se crea el Proyecto Integración para la Vida, como lineamiento de la presidencia de CVG Edelca, empresa tutelada de la Corporación Venezolana de Guayana, como parte de la gestión social. Siguiendo los lineamientos del presidente de nuestra empresa CVG Edelca, ingeniero Daniel Machado Gómez, se da inicio al proyecto Integración para la Vida como un aporte social en salud y educación para las comunidades aledañas a CVG Edelca a nivel nacional. Proyecto Integración para la Vida es una alianza con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Misión Barrio Adentro y CVG Edelca, orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades que residen en los alrededores de las instalaciones de CVG Edelca. Los ejes que guían el proyecto Integración para la Vida, de mano con la División de Seguridad Integral y Control de Riesgos, son: